Gracias, señor presidente. Yo acudo a esta comisión por una razón fundamental. Debo decir que hace 12 o 14 años, cuando también tuve el honor de representar a mi departamento, el tema central de mis preocupaciones y proyecciones como legislador fue la recuperación, en ese momento, de lo que llamamos en Barranquilla el canal navegable, que es el último tramo, los últimos 22 kilómetros que componen desde el río Pumarejo hasta la desembocadura. Soy abogado, pero cuidándome de poder opinar en un tema técnico, tuve personas que conocían muy bien la complejidad del río, por estudio, por experiencia, por rigor científico en el análisis de toda la cuenca que, como bien lo decía el senador Restrepo, impacta 850 municipios del país. Y las dos personas con las cuales yo intercambiaba conceptos, una está aquí sentada, el capitán Mendoza, en ese momento capitán de puertos de Barranquilla, sin lugar a dudas una persona muy calificada para manejar el tema del río, y el otro era el que a mi juicio es quizá el sabio que más conoce del tema en el país, que es Manuel Alvarado, que es el director del Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de la Universidad del Norte, mi universidad. En ese momento, ministro Vallejo, ministra Natalia, peleábamos por lo urgente, no por lo necesario. Lo urgente era estabilizar hidráulicamente con un sistema de protección adecuado esos 22 kilómetros del canal navegable. Y con la bancada costeña, recuerdo al senador Cepeda, al senador Aston, hicimos un gran esfuerzo. El senador fue a echar su padre. Hicimos un gran esfuerzo para modificar la ley primera de puertos y lograr que todo el sistema de contraprestaciones, de tasas, de contribuciones que pagaban los operadores del río, del canal navegable de Barranquilla, no fuesen a una bolsa nacional, al Tesoro Nacional, sino que desde Bogotá se reinvirtieran directamente en la misma cantidad, y sacamos adelante la ley 856 que el presidente Uribe, entre otras cosas, sancionó a bordo del trenchito ecoturístico de La Florida, un tema al cual además yo le dediqué bastante tiempo y hoy ya se volvió a perder esa diversión familiar. Ya no existe el trencito ecoturístico, Juan Carlos, para hacer el paseo hasta la desembocadura. La buena noticia que dimos en ese momento con el presidente Uribe, cumpliendo el presidente a Barranquilla, al Atlántico, a la costa, al país, como quiera, que el 35% de la carga que ingresa al país ingresa por el río Magdalena, de la mercancía total, fue que se apalancaron recursos con ese cambio de la destinación de la ley primera a la 856, el capitán me corregirá, de casi 90.000 millones de pesos, con los cuales se reforzó todo el sistema hidráulico de protección y se acabó aquella estrella negra que pendía para Barranquilla y para la costa caribe cada vez que un barco encallaba. Hay que hacer historia de esto para poder proyectar ya no lo urgente que era eso, sino lo necesario, que es la integralidad, la recuperación integral de toda la cuenca del río para su navegación. Esos 6 espolones, digo yo entonces, le sembraron la certidumbre a Barranquilla de que no íbamos nuevamente a tener colapsado el puerto por cuenta de un barco que encallara. Hay que reconocer que con la Universidad del Norte, con el gobierno nacional, que se apalancó mucho digamos, en la larguísima experiencia del Laboratorio de Ensayos Hidráulicos, se construyeron estos espolones y se estabilizó, yo digo, a 28 o 30 pies de profundidad, superando un impasse histórico para el canal navegable. Ya hablando de lo necesario, no de lo urgente, ya no solamente de Barranquilla y el Atlántico en esos 22 kilómetros finales, sino de todo el río en los 1000 y tantos kilómetros, nosotros tenemos que expresar unas preocupaciones.
esas preocupaciones no tienen que ver, diría yo, con firmas nacionales asociadas a este proyecto, sino con hechos notorios, como decimos los abogados, que no requieren pruebas y son, digamos, dificultades que afronta Odebrecht, el principal accionista de esa concesión, que vale 2.2 o 2.5 billones de pesos, con una particularidad anecdótica, si me lo permite, señor presidente. Mi colega de lado izquierdo y de partido, el doctor Cabrales, me acompañó con el doctor Honorio Enríquez. Creo que fue la única vez que 3 senadores del Centro Democrático nos cruzamos por la dimensión del evento con el presidente Santos en Barranquilla. Estoy seguro que algunas otras personas estaban aquí también. Porque ahí no éramos 3 senadores de la costa en la oposición, sino fundamentalmente 3 parlamentarios buscando defender, vigilar y hacia el futuro, por supuesto, supervisar un contrato que, si se ejecuta bien, sin lugar a dudas, le cambia por completo el panorama exportador e importador, no al Caribe, a toda Colombia. Pero esas preocupaciones, senador Char, son preocupaciones no resueltas por el gobierno. No ha habido claridad en torno a esto, señora ministra. Esto no es solamente un tema de un cierre financiero que no se ve en el horizonte cercano. Esto es un tema en donde los recursos que ha comprometido la nación, en donde la complejidad que encierra abocar una situación de crisis que ya se está presentando, que ya está asomando la cabeza y que puede hacer que implosione el contrato si no hay cierre financiero en el mes de junio, va a dejar al gobierno con las manos atadas y a la costa caribe colombiana y al país con una enorme frustración. Y nuestro llamado es allí a que el gobierno tenga mayor transparencia y, si me lo permiten el término, menos flexibilidad frente al oferente que se ganó la adjudicación. Me refiero a que no estamos hablando de cosas menores. Estamos hablando, sí es cierto, de una multinacional que tiene presencia en muchos países del mundo, pero qué suerte pues, fue a Colombia a ganarse un contrato muy importante y, como lo decía el senador Restrepo, tiene con la mano derecha firmando el contrato con Magdalena a través de Navelena y con la mano izquierda a través de abogados pleiteándole una suma descomunal al país por cuenta de una vía muy importante, la Ruta del Sol, que no ha tenido después de 22 años un buen propósito. Yo no voy a hablar aquí, lástima que el ministro Vallejo se haya levantado, no voy a hablar aquí de lo importante que significa también el tema de las licencias ambientales, porque el tema de las licencias ambientales se ha convertido, para bien o para mal, también en un problema en cualquier concesión, llámese urbanística, terrestre, acuífera como esta de Navelena. Hay que resolver esos temas y hay que hablarle con claridad al país, señora ministra. Yo, en lo personal, me declaro a la expectativa. Conozco, capitán Mendoza, de sus capacidades, de su honorabilidad, no me tiembla la voz para decirlo, incluso como senador de la oposición, que usted tiene las condiciones para manejar toda la complejidad de Magdalena, pero ello no es suficiente, porque aquí el tema le excede sus competencias. Aquí estamos hablando de una empresa que tiene sacudido el sistema político de Brasil, que tiene a la presidenta de Brasil con un pie por fuera del Palacio de Planalto, sede del gobierno, y que aquí en Bogotá, el presidente, nosotros esperaríamos que mi coterránea, la señora ministra de Transportes, y el ministro
de Ambiente, conjuntamente con el director de Magdalena, no escondieran el sucio debajo de la alfombra. No le conviene al país, no le conviene a Puerto Magdalena, no le conviene al río, por supuesto, y fundamentalmente no nos conviene a todos los colombianos. Luego mi llamado, señor presidente, agradeciéndole estos espacios en una comisión que no es la propia, es para decirle y reiterarle que seguiremos muy vigilantes de este proceso y que me uno por completo a la solicitud que ha hecho el senador Restrepo de que un tema de tanta envergadura pueda ser llevado, extrapolado a la plenaria de la corporación. Muchas gracias, señor presidente. Mucho gusto, senador.